Bien, buenas tardes. Desde el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla me trasladan que me quite la mascarilla, que se me oye mejor. Buenas tardes a todos y a todas. Desde el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias en torno a la exposición Sorolla Femenino Plural, que como saben estará abierta al público hasta el próximo 10 de enero del 2021. También quisiera agradecer a nuestros anfitriones, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, el que nos hayan cedido sus instalaciones para celebrar este ciclo de conferencias y que pongan a nuestra disposición su soporte y su tecnología para poder celebrar esta exposición también en streaming, que como saben se está pudiendo ver desde la página web de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Quisiera también agradecer a todos aquellos colaboradores y patrocinadores que han apoyado, han hecho posible la celebración tanto de la exposición como del ciclo de conferencias. Me estoy refiriendo al propio Ministerio de Cultura, a la Fundación Museo Sorolla, a la Fundación Iberdrola y a la Fundación Mutua Madrileña como patrocinadores y a la Fundación Bancaja como coproductor de esta exposición. Y también, por supuesto, a todos aquellos prestadores particulares que han cedido gratuitamente sus obras para que podamos contemplarlas en el Museo Sorolla. El título de la exposición de hoy de Consuelo es Mucha mujer. Y puedo decirles fehacientemente que aquí es Consuelo la que es mucha mujer. Consuelo, como saben ustedes, ha sido la directora del Museo Sorolla en los últimos 9 años de su trayectoria profesional. Años en los que ha llevado al museo a las mayores cotas de excelencia y calidad y que se han visto refrendados exponencialmente por el incremento del número de visitantes a lo largo de estos 9 años en la dirección. Yo he tenido la suerte, el privilegio y el placer de trabajar con Consuelo en los últimos 4 o 5 años, trabajando con ella en el museo, y puedo dar fe de ese buen hacer, talento e inteligencia. Y también puedo dar fe, como decía, de que Consuelo es mucha mujer y lo sigue siendo. Ya por último, para acabar, como me trasladan mis compañeros de la Fundación Tatiana, decirles a nuestros visitantes virtuales que al término de la conferencia de Consuelo pueden formular aquellas preguntas que deseen, tanto por escrito, trasladándolas a través del correo electrónico, o de manera oral podrán entrar en directo, en vivo, en los altavoces de esta sala para poder formularle a Consuelo aquellas preguntas, sugerencias o comentarios que estimen oportuno. Sin más, les agradezco a todos su presencia, tanto nuestros visitantes presenciales como nuestros visitantes virtuales, y le doy la palabra a Consuelo Luca de Tena. Muchas gracias. Bueno, pues sobre todo, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí haciendo el acto heroico que es para un madrileño pues salir de casa en día de lluvia. Por lo menos para mí lo suele ser, ¿no? Muchas gracias también a Enrique por sus cariñosas palabras y un poco excesivas me parece, pero siempre se agradecen. Y quiero hacer también una mención especial a Lorena y agradecerle que me involucrara en esta exposición porque... bueno, ella me presentó el proyecto, yo le dije adelante, es todo tuyo, tú eres la comisaria y tal. Y ella me insistió, yo en principio mientras estaba en el museo no hubiera podido, pero puesto que la cosa se retrasó y yo ya me había jubilado, pues me animé a participar y la verdad que pues lo he pasado muy bien, ¿no? Y también quiero dar las gracias a Blanca Ponsorolla, que siempre nos ayuda en todos nuestros proyectos con su conocimiento profundo de la obra de Sorolla y de la situación de dónde está cada una de estas obras para lo que uno pueda necesitar, ¿no? La conferencia de Lorena el otro día se centró más concretamente en lo que era la propia obra de Sorolla, la propia exposición. A mí me gustaría hacer hoy un poco más de contexto en el ámbito pictórico, es decir, poner más en relación las obras de Sorolla con otras obras
de temáticas similares que se van haciendo por esa época en España y sobre todo en Francia y en otros países como pues quizá en Italia, en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? Abrir un poquito el campo para ver otras cosas que en el momento estaban circulando. Lo primero que quiero señalar es que en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, cuando vive Sorolla, la presencia de las mujeres en la vida pública es mayor que nunca. Es decir, las mujeres ahora tienen una libertad que antes no habían tenido casi nunca para salir sin pretexto ninguno a la calle. Es decir, salir de compras, salir de paseo, salir a los parques, salir a las pareciera, salir a los cafés, ¿no? Y, por tanto, las mujeres ya forman una parte muy visible de la vida de la calle, pero curiosamente Sorolla apenas va a registrar eso que se llamaba, o que venimos llamando dentro de la crítica de arte, la vida moderna, ¿no? La dibujó bastante, hizo muchas escenas de café, pero apenas las pintó, prácticamente nada, y se limitó a pintar las mujeres que él había conocido de siempre, las que, no solo las que formaban parte de su ámbito familiar, de su ámbito de amistades y tal, sino de aquellas mujeres que siempre habían estado ahí, yendo y viniendo y trabajando, como eran las mujeres del campo o las pescadoras que él conocía desde su niñez por su crianza en Valencia. Tenemos aquí un cuadro, arriba, Café de París, es uno de los rarísimos cuadros de Sorolla en que pinta una escena de eso que llamamos la vida moderna, ¿no? La vida de los cafés, de los bulevares, de los paseos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un cuadro que ahora mismo está en procedencia, o sea, en paradero desconocido, tengo entendido. Hubo otro cuadro del que solo se ha conservado una foto en prensa, ni siquiera una foto de cierta calidad, que tiene también una escena de café en la que se autorretrata el propio Sorolla, en un café también de París. Abajo vemos un dibujo de los que hizo Sorolla de escenas de café cuando estaba en Chicago, en el hotel, y se entretenía mientras esperaba que le trajeran la comida, haciendo esos dibujitos rápidos en el propio menú donde estaba escrito el menú de la comida o de la cena. Si vemos en la pintura de otros países, donde más podemos ver esas escenas de la vida callejera, de la presencia de las mujeres en las calles, en los cafés, etc., es sobre todo la pintura francesa, ¿no? Vemos arriba una pintura de Gas en la que aparecen las mujeres en un museo, ¿no? A la derecha tenemos un cuadro de un pintor español, de Ignacio Díaz de Olano, en que vemos unas mujeres en un restaurante, ¿no? Ellas solas, sin acompañamiento masculino. Ese es un cuadro de intención social, porque ven al fondo que hay una muchacha pobre mirando con envidia a través del escaparate. Vemos abajo un cuadro de Gustave Caillebotte, una de esas escenas de las calles de París tan típicas de su pintura, ¿no? En que vemos a las mujeres tranquilamente paseando por la calle en ese París, entonces el París supermoderno de Haussmann, ¿no? Y a la izquierda tenemos un cuadro de un pintor italiano, Porcos, ¿no? En que vemos una mujer que está sola en un banco y que no sé cómo expresarlo, pero a mí me parece que esa mujer está haciendo una afirmación. Está tomando posición de mujer moderna, mujer que lee, mujer que está sola en un banco porque le da a ella la realísima. Y esto es una cosa que realmente...
Pues tú me dices. Ya. A ver si va a ser este micrófono. O a lo mejor soy yo que me muevo. Vamos a ver. ¿Qué tal ahora? Ahora se los... ¿Ahora bien? Sí, sigo adelante. Bien. Y bueno, también este interés por las escenas domésticas también podemos atribuirlo a la incorporación de las mujeres a la pintura. Aquí tenemos concretamente un cuadro de Berta Morisot, de una madre contemplando a su bebé en la cuna, y otro de Mary Cassatt, la pintora americana, que pintó tantísimas maternidades y tan preciosas todas ellas. Desde luego Sorolla participó ampliamente de esa representación de la vida doméstica. Este cuadro quizá es como el emblema de la pintura de la vida doméstica en Sorolla, pero en esta exposición no figura la producción de Sorolla de escenas familiares y retratos familiares. Es una parte de la exposición que se podrá ver en Valencia, pero en el museo, como las salas de exposición son muy pequeñas y esas escenas de la vida familiar de Sorolla están siempre presentes en el museo, pensamos que era mejor dedicar los espacios de que disponemos a lo que normalmente no se ve en el museo, ¿no? Pero sí hay que tener presente que Sorolla fue un activísimo pintor de esa vida doméstica. La primera sección de la exposición la hemos llamado Historia, Mitología y otros pretextos. ¿Pretextos para qué? Pues lo sabemos todos, para pintar mujeres desnudas, que era lo que privaba y lo que siempre privó. ¿Y por qué pretextos? ¿Por qué hacían falta pretextos? Bueno, verdaderamente siempre ha hecho falta, es decir, siempre ha habido a lo largo de toda la historia, digamos, esa barrera moral de que se pueden pintar a los dioses del Olimpo, se pueden pintar escenas históricas que justifiquen la presencia de desnudos, pero no hay que acercarse demasiado a las mujeres reales concretas y conocidas, ¿no? Ahí tienen un cuadro de Sir Lawrence Alma-Tadema, que fue un maestro en esta evocación de las escenas de la vida grecorromana. Sorolla lo conoció, lo admiró enormemente, llegaron a tener amistad y desde luego esas escenas de la vida griega y romana fueron todo un hito en esta época, ¿no? Las escenas de Alma-Tadema siempre son enormemente elegantes, ¿no? Y bueno, no caen nunca en ningún tipo, digamos, de provocación ni de exceso, se me mantienen siempre en esa cosa lánguida, ¿no? Muy esteticista, y Sorolla lo admiró mucho, aunque en algún momento dijo que le estaba empezando a aparecer pintura de porcelana de la buena, pero porcelana, ¿no? Otro tema que era enormemente abundante en la época y otro pretexto también para hacer escenas, digamos, de un mayor contenido erótico era el orientalismo, ¿no? Ahí tenemos ahí abajo una escena de Benjamin Constant, que se llama igual que el escritor, pero no tiene nada que ver con él, la favorita del emir, ¿no? Y donde vemos pues esa languidez, esa sensualidad que se representa en estas escenas que evocan los harenes orientales, pues que casi nadie los conocía, por supuesto, pero pues se daban pie a todo tipo de imaginaciones, ¿no? Y que también Sorolla se apunta a eso, pero se apunta de una manera realmente muy discreta, ¿no? Con esa modelo que yo la veo como asfixiada en telas y en ropa, ¿no? Es una obra muy juvenil, muy incipiente, pero bueno, ya se nota su buena mano y su competencia como pintor.
sí que aprovechó la coartada histórica, ¿no? Mesalina en brazos del gladiador, ya la vieron el otro día en la charla de Lorena, es una obra de enorme sensualidad, es una obra realmente muy, muy interesante. Aparece Mesalina, que ya saben que fue la esposa de Claudio y que fue una mujer muy, muy escandalosa. Y la representa aquí Sorolla realmente abandonada en brazos del gladiador, como desperezándose, ¿no? El cuadro visto de cerca es un verdadero primor, está hecho con un detalle, con una delicadeza, en la parte de las telas, las flores, pero luego además hay una cosa que es el cuidado arqueológico que Sorolla puso en la recreación de esta escena. El casco del gladiador, las cerámicas están tomadas de modelos reales. Existen en el Museo Sorolla tablitas de estas pequeñas que Sorolla hacía para sus estudios con esas cerámicas, con ese casco, es decir, que puso un enorme interés. Y luego hay al fondo esa escena báquica, esa escena de cortejo báquico que está inspirada, no directamente copiando ninguna pintura romana, pero inspirada en la pintura romana, con esos fondos rojos, etcétera, etcétera. Otra pintura que debería haber venido a la exposición y que no ha llegado a venir, no ha venido porque es del Museo de Valencia, pero se podrá ver en Valencia, es la vacante en reposo. En este caso vemos que Sorolla parece seguir muy fielmente el modelo de Mariano Fortuny. En el caso de Fortuny es una odalisca, en el caso de Sorolla es la vacante, pero vemos que el desnudo que pinta Mariano Fortuny es bastante más ideal que el que pinta Sorolla. Sorolla está actuando seguramente con una modelo concreta, y eso se nota en el realismo con que vemos que su silueta no es perfecta, ¿no? Los pechos le caen a los lados como a cualquiera, ¿no? Mientras que a la de Mariano Fortuny pues se le tienen de una manera envidiable, encuentro. También aquí hay detalles arqueológicos. Ese trípode que ven es un trípode concreto que está creo que es en la Villa Giulia, en Roma. A su vez es un trípode con un motivo erótico, ¿no? Y Sorolla lo conoció directamente y lo copió. Siempre pone mucho cuidado en esa ambientación muy, muy precisa. Otro tema también propio de esta época y que también iba dando lugar a pintar a los modelos desnudos. Hay que decir que la pintura del desnudo era una parte importantísima de la formación del artista, ¿no? Y que todos los artistas se formaban en ella, trabajaban con modelo vivo. Y en esta época se pone bastante de moda el tema de la modelo en el estudio, ¿no? De esta manera ya se quitan de en medio la carga histórica, la carga mitológica, lo de las odaliscas, los arenes, todo esto y tal, y van a una cosa mucho más concreta que es su propio estudio, el estudio del pintor, con la modelo, que a lo mejor le ha servido de modelo para la escena del harén, pero que ahora simplemente la pintan porque sí, ¿no? Aquí tenemos una escena que a mí me divierte mucho del pintor Eduardo Zamacois. Pinta un desnudo bastante discreto, de espalda. Ven que por la puerta asoma un cura, ¿no? Se llama La visita inoportuna. Eduardo Zamacois estuvo en París mucho tiempo formándose como tantos pintores españoles, y como tantos pintores españoles en París pintaban curas y monaguillos, que es una cosa que a mí me llama la atención. O sea, se van a París y no pueden olvidarse, ¿no?, de la sacristía, el monaguillo, la cosa, y una cosa incomprensible, ¿no? Pero bueno, así es la cosa, ¿no? Como este hay otros ejemplos en la pintura española, tampoco puedo poner muchísimos de cada cosa, pero vean el desnudo de mujer, que obviamente es la modelo en el estudio,
donde vemos en Sorolla una sensualidad franca y abierta, una intención erótica, la verdad, pues muy, muy fuerte en este caso. Es evidente que Sorolla era un hombre de sangre caliente, ¿no? Después, supongo que después del matrimonio con Clotilde, bueno, pues estaría más tranquilo, pero de hecho en algunas de sus primeras producciones vemos a este hombre realmente muy, muy apasionado, ¿no? El desnudo lo tuvo que mandar, como él era becado, era pensionista de la Diputación de Valencia, lo tuvo que mandar para justificar la producción que venía haciendo. Y bueno, los académicos se pusieron furibundos con este desnudo tan ordinario y que les pareció tan chabacano, no solo por la pastura, sino porque, bueno, tiene los pies sucios, estas cosas, ¿no? Y tal, el realismo de Sorolla no se iba a parar en esos detalles, pero lo cierto es que sigue siendo un pintor enormemente joven, esto es de 1885, es decir, tiene 23 años, pero verdaderamente vemos que es un pintor ya muy hecho y muy derecho, ¿no? En la pintura ya francesa, por ejemplo, y en la mayor parte del mundo ya, tampoco había que buscar ya muchos pretextos para pintar desnudos, aunque podían seguir siendo discutibles. La Olimpia de Manet causó un escándalo tremebundo. Lo hizo aposta, obviamente, Manet, ¿no? Copiando exactamente la misma postura que la Venus de Urbino, que no escandalizaba a nadie, porque era Venus, y entonces pues todo está permitido. Pero si la modelo era una señora concreta, conocida, y además era una prostituta, pues aquello era un escándalo monumental, como lo fue. Lo curioso es que la mayoría de los críticos no confesaron que estaban escandalizados por motivos morales, sino por motivos pictóricos. Y entonces dijeron que era feísima, que era plana, que estaba amarilla, que estaba macilenta, que estaba moribunda, que estaba cosas que francamente no son muy visibles en la pintura. Es cierto que el estilo de Manet en su momento era muy rompedor en cuanto a esa planitud de la pintura, pero, en fin, era evidente el motivo del escándalo. Sin embargo, ya muy pronto el desnudo se familiarizó completamente y ahí vemos, por ejemplo, los desnudos de Degas, que no tienen absolutamente ninguna carga, ninguna intención erótica, son simplemente estudios de movimiento, ¿no? En escenas absolutamente cotidianas, normales de la vida normal, y se había producido ya una normalización total. Cuando Sorolla se casa con Clotilde, esto lo digo porque es lo que yo pienso, no es que sea una cosa, digamos, una versión oficial, ¿no? Pero a mí me parece que al casarse con Clotilde, o bien él se atemperó un poco, o bien es que Clotilde lo ató un poco corto en ciertas cosas, ¿no? Es curioso que en la novela La maja desnuda de Blasco Ibáñez, que a mí es una novela que no me gusta nada, me parece de las más malas de Blasco Ibáñez, pero que está inspirada en Sorolla, y todo el argumento es que Sorolla quiere pintar a su mujer desnuda y ella no le deja, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algo de eso, o sea, que a Clotilde no le hacía mucha gracia que Sorolla se explayara mucho en los desnudos y menos aún que tuviera las modelos desnudas por la casa. Supongo yo que eso causaba gran conflicto. Sí pintó Sorolla a Clotilde desnuda. El desnudo de arriba parece ser que es Clotilde, según dicen los familiares. Vean cómo es un desnudo enteramente clásico, académico, ya con una perfección técnica enorme para los años de Sorolla, ¿no? Y que realmente la mujer está embarcada en una acción tan cotidiana como es secarse las piernas, que bueno, cualquier intención, cualquier provocación está absolutamente fuera de lugar. Y no resisto la tentación de contarles una anécdota de un día montando en la sala primera donde está este cuadro, montando la exposición, montando unos cuadros. Uno de los operarios de la empresa que nos estaba haciendo el montaje me dice: pero a esta pobre mujer, ¿qué le ocurre? Digo, mire, no le ocurre nada, es una terma romana, es una mujer que se acaba de bañar en la terma, ¿no? Y entonces pues se está secando. Dice, ay, menos mal, estaba yo imaginándome que la habían
dejado tirada ahí en la calle, mojada, desnuda, y que qué le habrían hecho, pobrecita mía. Se montó una película tremenda, de manera que estas cosas que los que tenemos cierta familiaridad, pues rápidamente identificas el tema y tal, pero verdaderamente había dado lugar a una película dramática, ¿no? Comparamos ese desnudo con otro desnudo de Clotilde, el llamado desnudo de mujer, de espaldas, en homenaje a la Venus de Velázquez, ¿no? Y vemos que hay, digamos, una sensualidad muy diferente, ¿no? Que en el desnudo de espaldas sí hay verdaderamente un homenaje muy, muy carnal, muy sensual a la figura de su mujer, ¿no? Es de algunos años después, y por desgracia no está en la exposición porque está en Estados Unidos. Más o menos en los años siguientes Sorolla hace relativamente pocos desnudos. Si comparamos el desnudo de Sorolla, que es un simple estudio de desnudo en el taller, donde no hay absolutamente ningún tipo de idealización ni nada, refleja exactamente el cuerpo de la modelo con, digamos, ya las blanduras que pueda tener. Y comparamos, sin embargo, la diferencia de intención con el cuadro de Zuloaga, ¿no? El desnudo del clavel, inspirándose en las majas, lógicamente, pero donde son exactamente la misma fecha y donde la intención, como podemos ver, es francamente distinta, ¿no? La segunda sección de la exposición se llama Mujeres del Pueblo. Y entendemos por mujeres del pueblo simplemente las mujeres, digamos, de condición social más o menos modesta, no que sean rurales. Hay tanto mujeres del campo como mujeres de la ciudad, ¿no? Y en este aspecto habría que señalar que en toda la pintura europea de esta época, la época del Real, que empieza el realismo con el pintor Millet en Francia, ya en fechas muy anteriores, se representa el trabajo del campo muchas veces, pero rara vez se representa con mucha dureza. Generalmente son escenas campesinas, bueno, sí están trabajando más o menos, pero rara vez se ve la verdadera dureza de ese trabajo. En este cuadro, ¿no?, de Julien Dupré sí vemos claramente que esos haces pesan muchísimo, pero es un ejemplo raro. En la pintura española vamos a encontrar pocos ejemplos de esa representación de la dureza del trabajo del campo. Aquí vemos, por ejemplo, de Laureano Barrao, pintor, me parece que no sé si es catalano o valenciano, no me acuerdo ahora mismo, ¿no?, que está pintando las espigadoras, que simplemente por esa postura vemos claramente que es un trabajo atroz, ¿no? Aparte de la propia condición de espigadoras, es decir, están recogiendo lo que ha quedado tirado en el suelo, ¿no? Y es como el máximum, ¿no?, de la pobreza. Pero más a menudo lo que se representa en la pintura española son escenas del campo un poquito más bucólicas. En este caso, por ejemplo, ahí abajo tienen dos ejemplos del regreso del trabajo, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos, sí, en uno hay una persona anciana andando con mucha dificultad, pero en la otra, que están volviendo del trabajo, van con el borriquillo, va una jovencita con su niño en brazos, pero no parecen estar muy tronchados, la verdad, ¿no? Y siempre se endulza el motivo del trabajo, siempre se endulza con esta idea del pueblo llano, el contacto con la naturaleza y tal, y se tiende más al pintoresquismo, lo que era la pintura regionalista propiamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, clara celebración de los dones del campo, ¿no?, la fiesta del pueblo, motivo de alegría, ¿no? Es decir, sin absolutamente ni la más remota mención a la dureza del trabajo en el campo. Otros tipos de mujer que se representan en esta época son la mujer doméstica, ¿no?, que siempre aparece, bueno, el
ángel del hogar, que repiten en todos los textos de la época, ¿no? La idea de la mujer como ángel del hogar, siempre atenta a su familia. Aquí vemos en este cuadro de Gimona que la mujer está mirando por la ventana mientras cose. Bueno, no sabemos si vigila a los niños que están jugando en la calle o espera la llegada del marido o cotillea. Esto no lo sabemos, pero es una imagen bastante intimista, bastante idílica, que resalta mucho ese papel de la mujer como el centro, el núcleo, el corazón del hogar. Y a la derecha tenemos un cuadro de Adolfo Guiar, la de Anita del Claver, que es ese otro prototipo de la muchacha inocente, ¿no? Aunque podemos ver, además de la muchacha inocente, podemos ver la explotación de las niñas y los niños. Pero rara vez se incide mucho. La aldeanita, va ella tan mona con su clavel, no parece que le pese nada la lechera que está llevando. Sorolla hizo bastantes pinturas del ámbito rural. Y hay que mencionar aquí la primera visita de Sorolla a París en 1885, donde pudo ver una exposición de Bastien Lepage, que para él fue como una revelación, ¿no? Bastien Lepage pintaba este tipo de escenas campestres, naturalistas, no particularmente duras. Los campesinos siempre están representados naturalmente en su relativa o en su absoluta pobreza, pero no son pinturas particularmente duras. Lo que a Sorolla le llamó muchísimo la atención es ese naturalismo tan directo, tan falto de pretensiones de nada. Es decir, no hay una segunda intención, no hay una reivindicación de nada. En las pinturas de Lepage hay simplemente una representación llana y directa de lo que tiene ante sus ojos en el campo, ¿no? Y Sorolla, que estaba en ese momento, en un momento de crisis tremenda, no encontraba su camino, no veía claro por dónde tenía que seguir, no le atraía la pintura, digamos, histórica, mitológica, las grandes máquinas académicas, él buscaba otra cosa, vio ahí un camino, y dijo que él creía haber encontrado su verdadero camino. Se retiró, recién casado, se retiró a Asís. Ya habló Lorena de esto el otro día, se retiró a Asís y allí empezó, digamos, como de cero, a pintar sencillamente lo que tenía delante de los ojos. Hizo numerosas escenas simplemente de las campesinas que estaban por allí, tampoco ni trabajando ni nada en especial, sino como retratos en los que, bueno, no son particularmente bellas ni están haciendo particularmente nada de interés, sino simplemente están en su entorno, ¿no? Y también trabajó enormemente en este deseo de acercarse lo más posible a la naturaleza, de ser lo más fiel posible. Tenemos un montón de cuadritos en el Museo de Estudios de los olivos de Asís, los almendros de Asís, los paisajes, las lejanías. Le prestó una enorme atención y es evidente que su estilo cambió. Cambió hacia esa dirección naturalista. Sin embargo, simultáneamente a esa búsqueda hacia el naturalismo, Sorolla, que obviamente tenía que comer como todo el mundo, pues iba pintando unas escenas. Es lo que le digo de los pintores que van a París y pintan monaguillos, pues Sorolla se va a Asís y pinta escenas valencianas. Esto es una cosa muy curiosa, pero las escenas valencianas le daban de comer. Él tenía un marchante que le vendía sobre todo las acuarelas, la santera, ¿no? La que ven ahí, que está poniendo la lamparilla, ¿no? Es una acuarela, ¿no? En esta época Sorolla hace muchas de estas acuarelas sencillas y ahí sí que vemos desarrollar ese tipo de escenas valencianas con esas mujeres que son unas mujeres devotas, hacendosas, limpias, ¿no? Trabajadoras, y que tenían una venta estupenda porque evidentemente para una clientela burguesa pues son unas escenas muy agradables de contemplar. Otras veces incide más en el tema regionalista, como en esas escenas de costumbres valencianas que tenemos abajo, ¿no? Justamente
Estas pinturas de regionalismo valenciano, de escenitas domésticas, digamos, sin mucha trascendencia, coinciden en el tiempo con el auge del realismo social. Sorolla, tras pasar una temporada en esta especie de retiro espiritual en Asís, decide lanzarse nuevamente a las grandes exposiciones. Y lo va a hacer dentro de la línea del realismo social. Pero vamos a ver una diferencia entre lo que pinta Sorolla y lo que otros pintores españoles pintaban en esta línea, ¿no? Ahí tenemos varios ejemplos. En general, la pintura española de realismo social suele pecar de melodramática, claramente, ¿no? Generalmente se exageran. Bueno, a lo mejor no hacía falta exagerarlo, pero sí se hace de ellas el centro de la representación. Arriba tienen el cuadro muy conocido de López Mezquita, donde vemos la cuerda de presas en las que va una gitana con su churumbel. Abajo una escena en que pues, se llama El último recurso y bueno, pues van a empeñar lo poquito que tienen. Y luego, digamos, la más melodramática de todos, que es la que tienen a la derecha de Antonio Fillol, esta es de las que está ahora mismo en la exposición del Prado, ¿no? La bestia humana. Bueno, la explicación de esta escena es la madre que está vendiendo a su hija, a ese hombre que está ahí al final. La hija va enteramente enlutada, probablemente ha muerto el padre y se ven en una necesidad, ¿no? La línea que va a seguir Sorolla puede ser intensamente melodramática. El primer cuadro en esta línea que hizo fue el de Otra Margarita, el de la parricida, ¿no? Sí, realmente es un tema enormemente melodramático, pero el tratamiento no lo es, ¿no? Lo mismo en esta Trata de Blancas de Sorolla. Ahí vemos esa escena en el vagón, va la Celestina acompañándolas, pues probablemente las lleva a otra ciudad donde puedan tener mejor comercio. Se las ve visiblemente incómodas, pero pues no van ni andrajosas ni desastradas, ¿no? Y a mí me gusta comparar el cuadro con la descripción que hace Blasco Ibáñez del cuadro, ¿no? Que realmente es curiosa, porque dice Blasco Ibáñez: hay todo un libro en aquel vagón de tercera, miserable y sucio. Sucio seguramente estaba, pero verse no se ve, tampoco se ve limpio, pero bueno. Iluminado por el agonizante farolillo, que tan agonizante que no está, el farolillo ni se ve, y la cruda luz del amanecer, en el cual se amontona el rebaño de mantón y pañuelo de seda, con las caras tristes que aún conservan vestigios del colorete del lupanar. Las caras no están ni tristes ni alegres porque están dormidas, ¿no? Es decir, la imaginación de este hombre es llevando sus gastados y macilentos, encargo, pero si son unas jovencillas, no están nada macilentas, agotándose en plena juventud y esclavizadas eternamente a la vieja alcahueta, rabadana del vicio, que las contempla con mirada dura, pensando lo que podrá producirle aún este saldo de carne enferma. Bueno, probablemente llegará a estar enferma, pero de momento está lozanísima, ¿no? Es decir, que esa costumbre de hacer el melodrama, ¿no? Hay que recordar que Blasco escribía folletines para el periódico y tenía normalmente que darles ese carácter. Pero realmente el tratamiento de Sorolla no puede ser más discreto, ¿no? Más callado, es decir, no hay gesticulación, no hay exageración, no hay melodrama, ¿no? Sorolla hizo muy pocas obras en esta línea. Está la Margarita, esta Trata de Blancas, luego Aún dicen que el pescado es caro y finalmente La triste herencia, ¿no? Son, digamos, sus obras más socialmente más dramáticas, pero luego hizo dentro de esa línea otras obras
que siendo escenas de trabajo son mucho más alegres. Pero luego nos referiremos a ellas. He traído aquí un ejemplo del mismo tratamiento, la prostitución, ¿no? Es el mismo tema, digamos, pero tratado por Ignacio Zuloaga, ¿no? Vean, la diferencia es bastante abismal en la forma de tratar a los personajes. La tercera sección de la exposición, Trabajadoras y Madres, bueno, figuran mujeres trabajadoras, figuran madres y a veces son simultáneamente ambas cosas, pero quiero decir que no todas las mujeres que sacamos en esta sección son a la vez trabajadoras y madres, ¿no? Este es otro asunto que en la pintura española vamos a ver siempre tratado con cierta embellecimiento, ¿no? Hay algunas escenas más duras, pero en general se sigue tratando el trabajo de la mujer, bueno, con un cierto embellecimiento. Aquí vemos el famosísimo cuadro de las trabajadoras de la fábrica de tabacos, donde entre la belleza de la luz, de lo bonito que es el espacio y que la escena que vemos en primer término es una escena de descanso, ¿no? Pues no nos da muchísima impresión de trabajo duro. Y vean estas mujeres pues cómo conciliaban, pues como podían, se llevaban los churumbeles a la fábrica de tabacos y allí entre todas se iban echando una mano. Y esta es una escena que sí veremos representada muchas veces en la pintura. ¿Cómo aparecían las mujeres trabajadoras en otras pinturas? ¿Qué trabajos se representaban? Pues la mayoría de los trabajos en los que vemos a la mujer representada son más o menos lo mismo que hacen en su casa, pero para afuera, ¿no? Degas nos presenta unas sombrereras, unas planchadoras, una camarera o lo de siempre, unas prostitutas. En la pintura española también hay escenas del trabajo de las mujeres, igualmente más o menos dulcificadas, ¿no? Una escena de taller de costura, otras planchadoras, por cierto, un cuadro muy bonito de Ignacio Díaz de Olano, unas pintoras de cerámica en el taller de la Cartuja de Sevilla, y el otro día les hablaba Lorena de las amas de cría y de cómo iban de rimbombantes, pues ahí tienen un cuadro de amas de cría bien llenas de encajes y puntillas y de todo tipo de abalorios. Esos eran más o menos las profesiones que podían ejercer. Curiosamente hubo pocas institutrices, creo yo, en España, se traían de fuera las familias bien, precisamente porque por la falta de formación de las mujeres españolas. En el catálogo hay un artículo muy bueno de, bueno, mi Alzheimer, pues ahora mismo no me sale el nombre. ¿Tú te acuerdas? El artículo, no el de Estrella de Diego, el de la... Sí. Guadalupe Gómez Ferrer, muy interesante sobre la condición de las mujeres y su trabajo en esta época, ¿no? Baste decir que las mujeres no acceden a la universidad hasta 1910, ¿no? Ese 8 de marzo que celebramos todos los años y que tanta guerra nos ha dado este año en concreto, marca el momento en que las mujeres tuvieron permiso para acceder a la universidad. No mucho antes habían accedido, digamos, a los estudios no de bachillerato elemental, sino un poco superiores, y el sufragio femenino no llegaría hasta el año 31, de manera que Sorolla no llegó a conocerlo, ¿no? Esta es la circunstancia social. De manera que pocos trabajos, digamos, decentemente remunerados podían hacer en esa época las mujeres. Luego veremos cómo hay algunos escasos trabajos en los que las mujeres sí podían destacar. Falta bastante en la pintura española la representación de lo que es el trabajo en la industria. Hemos visto que los trabajos que hacen las mujeres son como trabajos domésticos, solo que en vez de para su familia, para otra familia, ¿no? Hay algunas representaciones
pocas de ese trabajo. Por ejemplo, arriba tenemos de José Uría, un pintor asturiano, ¿no? El trabajo en el carbón, donde vemos a las mujeres cargando los cestos, ¿no? del carbón. Se ve que son mujeres, bueno, mayores, endurecidas. Abajo vemos una escena de huelga del pintor Vicente Cutanda, una escena de huelga en que solo vemos una mujer, que es una jovencita que está en primer término con un niño pequeño, donde lo que vemos es la angustia de decir, a ver, mañana qué vamos a comer, ¿no? con esta huelga, ¿no? Y a la izquierda un cuadro que es realmente una excepción, ¿no? Es de un pintor catalán y representa a una niña trabajando en una hilatura de seda. Que era muy importante en Cataluña, ¿no? Este cuadro está en el Museo de Historia de Cataluña y para ello es una especie como de icono, ¿no? de lo que fue esa época. Pero ya le digo, son ejemplos bastante escasos, ¿no? Lo que les decía de que Sorolla representó algunas escenas de trabajo femenino dentro de este gran amparo del realismo social, pero dándoles una vuelta completamente hacia lo que él quería pintar. Es decir, cosiendo la vela, suponemos que coser la vela debe ser bastante difícil y se harán las manos polvo, pero ahí vemos que las mujeres están sonrientes, cantando, cotilleando, sin mucha huella de estarlo pasando mal. Y en la otra escena, en el encajonado de la pasa, Sorolla habla en una de sus cartas de la belleza de la escena del encajonado de la pasa, por la luz, por las posturas de las mujeres, porque cantan mientras tanto, y él embelesa la escena le embelesa por su belleza, pero en ningún momento habla de la dureza del trabajo, ¿no? Para él el trabajo colectivo siempre le interesa, siempre le parece que tiene una especie de belleza coreográfica, pero para nada incide en la dureza del trabajo. Estas dos escenas, en un caso una mujer trabajadora, en el otro caso una madre, con el trabajo doméstico, que sería más que suficiente en esas condiciones, ¿no? Y la escena de la familia a mí me conmueve especialmente porque tiene una realidad enorme, es decir, los personajes están muy individualizados, vemos claramente, bueno, esa alegría del labrador viendo a su familia, la madre con los pequeños. Es una escena realmente muy alegre dentro de esa dureza que es evidente, pero los personajes no la están acusando. Y a la derecha vemos a una bordadora que se sienta a bordar con todo ese ornato. Yo no sé si lo harían de verdad. Lorena nos enseñó el otro día unas fotos de las valencianas vestidas con sus faldas de seda y todos sus adornos del pelo, que a mí me llamó mucho la atención. Ya había visto alguna vez, pero yo no me acabo de creer que para estar en su casa bordando la gente se pusiera tan elegante, pero Sorolla lo pinta así y muchos otros pintores, no solo Sorolla, ¿no? De manera que tenemos ahí a la mujer hacendosa que trabaja en las cosas propias de su sexo y condición, como era habitual. Pero las verdaderas protagonistas de sus cuadros de trabajo son las pescadoras, ¿no? Ahí tenemos dos escenas un poco diferentes, ¿no? A la derecha es un día soleado, están esperando la pesca. Una de ellas incluso lleva un librito en la mano, que supongo yo que serán las cuentas, ¿no? Lo que hace pensar que algo de alfabetizada ella por lo menos estaría para poder llevar las cuentas, ¿no? Es un cuadro muy alegre, muy luminoso, ¿no? Y en cambio el otro representa un atardecer. En el de la derecha están en grupo, están hablando, es una escena muy alegre. Sin embargo, en la otra a mí me parece la otra cara de la moneda, ¿no? La mujer sola en la playa cargando con el niño. A mí me parece que hay ahí una novela, ¿no? No sabemos si es que el marido no ha vuelto o
también esta es una novela que yo me monto como Blasco Ibáñez, ¿no? Pero a mí esa figura tan aislada en la playa, esa sombra tan alargada que nos está indicando que el sol está a punto de ponerse, ¿no? Y que una vez puesto el sol ya la angustia de si no ha vuelto el que ella está esperando, pues es máxima, ¿no? Incluso el color del mar, que ya tiene ese color al atardecer, le da esa nota sombría y tal. Las pescadoras, volvemos a Blasco Ibáñez porque a mí me divierte mucho, porque bueno, fueron coetáneos, amigos, sus biografías son parecidísimas, bueno, amigos y luego no, pero sí, al principio muy amigos, y Blasco describe así a las pescadoras que están en el mercado, o sea, las que están en el mercado vendiendo el pescado, y dice que eran un rebaño sucio, revuelto y pingajoso, que ensordecía con sus gritos e impregnaba el ambiente con un olor de pescado podrido y un aura salitrosa del mar conservados entre los pliegues de sus zagalejos. Bueno, pues entre las pescadoras de Blasco y estas pescadoras de Sorolla, que da gloria verlas, relimpias, deslumbrantes de blanco, cargando con sus cestos vacíos, con sus niños que van impecables, pues digo yo que habría un término medio. Probablemente no eran tan relimpias, a lo mejor, pero lo de Blasco también, una cosa es estar en la playa y otra dentro del mercado, en fin. Pero hay que ver estas mujeres, que además es un cuadro de muy gran formato, las mujeres son monumentales, a mí siempre me han parecido que las pinta como a diosas, ¿no? Diosas de su oficio, de la marinería, de la pescadería, de todo ello, porque son unas mujeres realmente imponentes, se las ve unas mujeres fuertes que cargan ahí al final del día, ya cuando van a recoger la pesca, cargando con los niños, no se las pone nada por delante. La admiración de Sorolla me parece a mí muy evidente en estos cuadros, como en estas maternidades, este precioso cuadro de la pescadora sacando a su hijo del baño. Pintó también mujeres no valencianas, ¿no? Por ejemplo, estas andaluzas, durante la época que estuvo en Sevilla, y María la Guapa, la de la izquierda, él la llama en una carta la andaluza bonita. Es verdaderamente una mujer muy bonita y probablemente es cantante en ese café o baila, ¿no? Evidentemente es una trabajadora. A la derecha una madre gitana, pero qué gitana tan poco folclórica, ¿no? Si comparamos con otros cuadros, no los he puesto porque ya era demasiado material, pero ya me pasaba, pero otros cuadros de la época pintados por otros pintores, las gitanas siempre aparecen sucias, desastradas, con tal, y qué dignidad les da Sorolla. Siempre hay en sus figuras este enorme respeto por la mujer y siempre esa especie de pudor con que las trata, ¿no? La última sección de la exposición, y ya no me queda tiempo, voy a ir a toda máquina, es elegantes y modernas. Lo mismo que trabajadoras y madres, no todas las elegantes son modernas y viceversa, ¿no? Pero a menudo las vamos a ver coincidir. Un maestro de la elegancia que Sorolla admiró mucho fue el pintor Sargent, al cual Sorolla conoció y al cual en cierto modo imitó, y luego Sargent imitó también a Sorolla y se fueron intercambiando sus cosas. Sargent, que pintó a muchas elegantes de las de toda la vida, llenas de gasas, de encajes y de tal, pero también tuvo mucho gusto por representar estas mujeres que tenían una elegancia verdaderamente moderna, ¿no? Este tono mucho más desenfadado, más deportivo, muy propio de la sociedad americana, que era mucho menos frecuente en otros países, ¿no? Y vean el cierto parecido que tiene con el retrato de Clotilde, que no está nada deportiva, sino todo lo contrario, está totalmente Belle Époque, pero esa combinación tan sobria del blanco y negro, vemos ahí una elegancia para nada empachosa, sino una elegancia realmente muy moderna. La época de Sorolla fue una época en la que se dio mucha importancia a la elegancia, se hablaba mucho de ella, se hablaba mucho de la moda, ya había revistas de moda, ya había escaparates con tiendas de moda, es decir, la moda ya era una realidad cotidiana y las formas que fue adoptando la elegancia pueden ser muy distintas, pero siempre era algo muy
valorado, ¿no? Vemos hay dos modelos de elegancia muy distintos. La elegancia sofisticadísima, ¿no?, de la condesa de Noailles. La condesa de Noailles, que era un personaje, junto con su marido, el conde de Noailles, en París, importantísimos, eran inmensamente ricos y patrocinaban a los artistas con gran generosidad. Llegaron, por ejemplo, a patrocinar a Buñuel, ¿no?, y a pagar algunas de sus primeras películas. Vean con qué nonchalance se tumba la señora en el diván, ¿no?, con ese traje de esa gasa exquisita, ¿no?, y con qué... no sé ni cómo explicarlo. Esa elegancia tan particular, ¿no?, ese aparente descuido, ¿no?, con todo lo que lleva. Tiene además ahí delante como un bodegoncito que alude a sus aficiones artísticas, un libro, unas flores, etcétera, etcétera. Luego está la otra elegancia más de andar por casa, como vemos en el retrato de Madame Monet, que me pareció un retrato verdaderamente exquisito, ¿no?, con esa luz maravillosa, y es un tipo de elegancia que vamos a ver más frecuentemente en los cuadros de Sorolla. Otros pintores de la época se hacen eco de esas nuevas elegancias más sencillas, más prácticas, sobre todo con las modas veraniegas. Cecilio Pla tiene un cuadro que se parece muchísimo al cuadro de Sorolla, Instantánea, ¿no?, de María vestida de blanco en la playa con una máquina de fotos. Pues, como era la novedad de la época, pues Cecilio Pla también la pinta, ¿no? Esas elegancias tan nuevas de entonces, ¿no? Y hablando de las profesiones que podían tener, ¿no?, porque claro, ser elegante bueno, exigía ciertos posibles, ¿no? Ser moderna exigía menos posibles, pero tampoco era tan fácil, ¿no?, porque había que pasar quizá por tener algunos estudios, ¿no?, por tener algunos contactos sociales. Es decir, no estaba al alcance de cualquiera ni ser moderna ni ser elegante. Sí hubo mujeres modernas, modernísimas, todas las que fueron las pioneras, de las sufragistas, luego en España todas las mujeres que al hilo de la Institución Libre de Enseñanza empezaron a promover la enseñanza para las mujeres, la elevación de su nivel de vida, pero realmente seguimos siempre hablando de clases sociales de burguesía para arriba, ¿no? ¿Qué profesiones podían tener las mujeres que les diera una independencia holgada? Es decir, que pudieran trabajar, pero además vivir muy bien. Pues muy pocas. Bailarina, como en el caso de Isadora Duncan, aunque Isadora Duncan no se hizo rica por su baile, ni muchísimo menos, se casó con un industrial millonarísimo y ella se pudo dedicar a sus danzas, pero vamos, se podía ser bailarina, no sin cierto escándalo, por cierto, en el caso de Isadora Duncan. Anita Delgado, bailarina española muy famosa, que se casó nada menos que con el Marajá de Capurtala. Bueno, pues esta también, no sé lo que ganaría como bailarina, pero desde luego hizo un matrimonio espectacular. Que era, digamos, como decía una de las citas que tenemos en la exposición, como casarse, que también es carrera, ¿no? Leonora Duse, las actrices. Las actrices ya sí tenían una consideración social, pero claro, las más famosas, las más importantes, las demás, bueno, pues más o menos se quedaban en el montón, ¿no? Tiene Leonora Duse, actriz italiana famosísima, ¿no?, ahí pintada por Boldini en un retrato muy, muy bonito, o Sara Bernard, ¿no? Sara Bernard, que fue en su época, bueno, lo más, ¿no? Retratada por Nadar en una foto que me parece de una belleza que se va al mundo, y pintada también en una de esas representaciones, ¿no? Escritora, bueno, pues aquí tenemos un retrato de Emilia Pardo Bazán, que fue famosísima escritora, pero tampoco se hizo rica, era rica por su casa, y eso le permitió dedicarse a ser escritora, no al contrario, ¿no? De manera que seguía siendo la cosa complicada, ¿no? De las que hemos seleccionado para mostrar en la exposición,
hemos procurado que fueran todas mujeres conocidas directamente por Sorolla. O sea, no que le encargaran un retrato, sino que hubiera entre ellos algún tipo de relación personal que le permitiera a Sorolla hacer un retrato, digamos, algo más personal. Aquí tenemos a María de los Ángeles de Beruete, que era hermana del pintor Beruete, que le ayudó tanto, que fue tan buen amigo, que le introdujo en la buena sociedad madrileña y con el que Sorolla tuvo una larguísima amistad. Y las actrices, como veíamos en Eleonora Duse o Sara Bernard, en España siempre, digamos, con un tono algo menor, pero también la profesión de actriz permitía una libertad que verdaderamente para otras mujeres estaba absolutamente vedada. Las actrices viajaban, pero las actrices, digamos, que vivían en su mundo especial, que era el mundo de la farándula, de las actrices, siempre al borde de la reputación dudosa, ¿no? Pero eran, digamos, las campeonas de la libertad en su época. Este retrato de la izquierda, el de Catalina Bárcena, que es un retrato inacabado, que por eso está en el museo, porque no se llegaría a entregar, porque es de 1920, del último año que Sorolla vivió. Y ese estado inacabado le da una modernidad y una gracia particular. Pero vean que ella lleva un modelo especial con un color nada habitual en la pintura de Sorolla. Ella era una mujer muy atenta a la moda, tenía una colección de vestidos espectacular, algunos de los cuales están ahora en el Museo Sorolla, digo en el Museo del Traje, no en el Sorolla. Otra parte está en el Museo del Teatro en Almagro y otra parte la tienen los herederos. Bueno, todos esos de los museos están en depósito, o sea, pertenece todo a los herederos, pero hay verdaderamente joyas de vestidos de lo que aquí no se veía, ¿no? Cantantes. Lucrecia Arana fue una famosísima cantante, aunque tuvo una carrera corta porque se retiró bastante joven, pero vean, Sorolla la retrató en 2 ocasiones. En una ocasión, en 1906, todavía joven, todavía en el cenit de su personalidad, su carrera. Vean que es una mujer con un porte muy, muy orgulloso. Sin embargo, en el retrato que le hace ya mucho después, en 1920, ya es una mujer mayor, retirada de hace tiempo, y es un retrato de una humanidad, a mí me parece un retrato de una humanidad enorme. Además está pintado en la sala tercera del museo, en el propio estudio de Sorolla, delante del cubre radiador que todavía sigue allí mismo, ¿no? Le da la luz por 2 sitios diferentes y verdaderamente tiene un modelado de la cara que a mí me parece una verdadera preciosidad. Y Cristinita era una amiga de la familia. Sorolla la pintó varias veces, pero siempre bocetos, nunca le hizo un retrato propiamente dicho. Y en este retrato, bueno, que es simplemente un esbozo, vemos una elegancia verdaderamente moderna, ¿no? Es decir, es una mujer que es elegante con lo que lleva, que es lo más liso, lo más sencillo, lo más natural posible. Pero la gracia que le da Sorolla con esos 4 brochazos, dejando como fondo el propio color del cartón, a mí me parece un esbozo logradísimo, precioso. Y aquí tenemos el último cuadro que pintó Sorolla, el de Mabel Rick, que quedó inacabado. Mabel Rick también fue una mujer moderna. Ella estudió canto, precisamente conoció a Pérez de Ayala en Florencia cuando ella estaba estudiando canto. Bueno, abandonó, tengo entendido, los estudios de canto para casarse con Pérez de Ayala, pero era una mujer también una elegante moderna, ¿no? Y precisamente en el retrato de Sorolla la vemos que se hace retratar con una Rebequita, cosa insólita, porque normalmente las mujeres se ponían sus mejores galas para ser retratadas, pero ya en esta época, bueno, no sabemos si la elección fue de ella o fue de Sorolla, probablemente fue de ella, ¿no? A mí me encanta ese retrato porque, primero, el formato tan horizontal. Sorolla lo utiliza algunas veces, siempre le saca muchísimo partido, pero vean que es un retrato en el que todavía hay poca pintura y, sin embargo, parece que no le falta ya nada. Está la luz perfectamente colocada, la forma, el espacio, está todo ya en su sitio. Aunque este es el último cuadro que pintó Sorolla, yo no quería terminar con él porque, quería terminar con Raquel Meller. Me hubiera gustado hablar
de las mujeres que Sorolla no pintó. Es decir, Sorolla no pintó mujeres pantera, ni mujeres serpiente, ni mujeres fatales, ¿no? No pintó mujeres fatales ideales, pero tuvo que conocer a una, que fue Raquel Meyer, ¿no? Que fue verdaderamente una... causó estrago en su familia, es decir, ya lo contó Lorena el otro día, Joaquinito tuvo con ella un romance, luego ella ya lo dejó plantado, él tuvo una depresión, hubo un carteo entre Sorolla, que estaba en aquel momento en Ayamonte, pintando, y Clotilde en Madrid, hablando de todo el sufrimiento que esta mujer malvada y retorcida le está causando al... no sabemos si era tan malvada y tan retorcida, pobrecita, solo que no se había enamorado ella de Joaquinito, y fue una... Y tal. El cuadro es una preciosidad. Vean que ella era una mujer guapísima, vean la foto, está ahí muy joven. Pero realmente esta es la única mujer fatal que Sorolla pintó, y era una verdadera de carne y hueso. Cuando en uno de esos carteos en que están los dos muy apenados por la situación del hijo, Sorolla ya está empezando a tener como muchos dolores de cabeza, o sea, como asomos de su enfermedad cuando está en Ayamonte, a veces está abatido, a veces está muy exultante, y en una de esas cartas, en lo más duro del disgusto, le dice: alma de mi vida, le escribe a Clotilde, alma de mi vida, por Dios, tú no pierdas la serenidad, sin ti todo esto se desmoronaría. Tú tienes más talento que nosotros todos, más energías, tú no lloras, tú tienes fibra. Esto era lo que a Sorolla le gustaba de su mujer, que tenía fibra, que era una mujer, que era mucha mujer, como todas las mujeres que Sorolla pintó. Muchas gracias. Bueno, me pasa un rato de tiempo, pero supongo que queda algo para preguntas. No pasa nada. ¿Sí las a mí, hay? como siempre, me toca darte la enhorabuena en nombre de todas las personas que nos siguen, tanto a través de Zoom como de YouTube, que han sido muchas. Y aprovecho para leer alguna de las preguntas. Raquel nos pregunta, dice: ¿con qué tipo de mujeres cree usted, como experta en Sorolla, que se sentía más cómodo pintándolas, disfrutando más de su pintura? Pues yo creo que con las mujeres inteligentes. Si además eran guapas, mejor. Pero verdaderamente Sorolla apreciaba mucho que no fueran mujeres, digamos, vanas, huecas, vacías, ¿no? Y cuando se encuentra con una mujer inteligente con la que puede conservar, con la que puede conversar, bromear, etcétera, realmente en las cartas comenta a veces, ¿no?, de las mujeres que está pintando, y se nota que las listas le gustan más. En este caso, Rosario pregunta, dice: ¿por qué prefiere Sorolla retratar a la mujer en diferentes escenas y no nos da una visión de pintor de hombre en diferentes profesiones? Bueno, porque esta exposición trata de las mujeres. Entonces no me he referido a las pinturas de hombres porque no es el tema de la exposición, pero por supuesto que además de pescadoras pinto muchísimos pescadores, ¿no? Y en otros oficios, es decir, el trabajo de la pasa, por ejemplo, es decir, no hizo ningún tipo de discriminación ni positiva ni negativa, pintó lo que tenía delante, y todo el trabajo relacionado con la pesca le interesaba muchísimo, por la variedad de posturas, las actitudes, y luego por una cosa que el trabajo de los pescadores tiene, que es la coordinación entre ellos, la necesaria cooperación, ¿no? Él lo veía como un momento de hermandad entre los hombres, ¿no? Y tenía esa actitud muy positiva hacia el trabajo. Como él era un fiera trabajando, probablemente no se compadecía demasiado de los trabajos de los demás, sino que le parecía natural trabajar a tumba abierta, ¿no? Pero que, vamos, que no son solo las mujeres. Sí, ahora voy con una pregunta de YouTube. Gloria Arbeta nos pregunta, dice: Sorolla, pintando en plena explosión de las vanguardias con la aparición de distintos ismos, ¿qué influencias se puede apreciar en su obra? ¿No le influye ni siquiera el cubismo? Pues no, del cubismo prácticamente no. Él conoció el cubismo y en algún momento habla de él, dice que le parece interesante. Algo le interesó más el fauvismo por esa utilización del color
puro, vibrante, y también se fijó bastante en Cézanne. En algunos casos vemos ahí un trasunto en algunas de las pinturas que hizo en La Granja, por ejemplo. Concretamente estoy recordando un cuadro de árboles al lado de un río. Y, por supuesto, le interesó muchísimo Monet. Monet a él le parecía el pintor más importante de su tiempo, y también muchísimo Degas. Lo que pasa que Sorolla nunca quiso irse demasiado lejos de la realidad. Todas las vanguardias conducían hacia fuera de la realidad. Y Sorolla era un pintor naturalista, confeso, y él mismo lo decía, la pintura es lo más hermoso. No, me equivoco, lo hermoso es el natural, ¿no? A él pintar del natural es lo que verdaderamente le ponía, ¿no? Y todas las vanguardias le alejaban y él no quería alejarse, de manera que tomó algunas cosas de la pintura impresionista, que es bastante anterior a él, de la pintura de las vanguardias, que es coetánea a él, pero no de mucha vanguardia. Es decir, pasado el fauvismo, el resto del cubismo no le interesó prácticamente. No sabemos si llegó a conocer a Picasso, no lo menciona jamás, ni Picasso a él, de manera que no sabemos. Y, bueno, en YouTube siguen llegando sobre todo muchas felicitaciones, dicen que la conferencia ha sido interesantísima, amena, lo cual es cierto. No sé si hay alguna pregunta también aquí en la sala. ¿Alguna pregunta por aquí? Espere, perdone un segundo, pero tengo que acercar el micrófono, que si no la gente desde casa no nos oye. Lo que sí les pedimos, ya que estamos cerca del final, para que seamos breves, por favor, en las intervenciones. Más que una pregunta, un comentario interesantísimo, el paralelismo entre la escritura de Blasco Ibáñez sí. y la pintura de Sorolla. Sí, sí, sí. De los dos nos han llegado a la obra, pero si rascásemos un poco y fuésemos a la vida, si pudiésemos, igual que leemos el texto de Blasco Ibáñez, ver a Blasco Ibáñez vivo, a lo mejor tendríamos que decir que era un poquito cínico. Bueno, sí, sí, sin duda, ¿no? Es decir, bueno, llevo la segunda mitad de su vida, pues ya cuando viaja tanto, va a Hollywood, hace películas allí, bueno, ya digamos que es muy distinto del primer Blasco Ibáñez, socialista, bueno, que sabemos que estaba siempre en peligro de ser detenido y que tal, pero bueno, esa es una evolución. Es decir, Sorolla nunca llegó a ser un cínico, pero evidentemente Sorolla se acomodó a lo que más éxito tenía y a lo que realmente gustaba, que además le gustaba muchísimo pintarlo, no tuvo que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Pero vamos, que esa es una evolución lógica en personas que empiezan de la nada y que a cierta altura de su vida se encuentran estimados, jaleados, mimados y ricos. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Somos humanos. ¿Nada más? Pues, de nuevo, muchas gracias a todos por haber salido a la lluvia para venir aquí. Muchas gracias.